Bienvenidos nuevamente al curso de análisis estadístico con R. Nos toca hacer ahora la práctica de regresión de Cox, así que vamos a hacer esto inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el capítulo del libro sobre regresión de Cox, que es el capítulo 9, y lo que vamos a aprender no solamente son los conceptos básicos de análisis de supervivencia, cómo hacer curvas de Kaplan-Meier, cómo hacer regresiones simples y múltiples, o bivariadas y multivariadas, realizar análisis de postregresión y graficar e interpretar resultados. Lo primero que tenemos que hacer siempre es cargar los paquetes que vamos a utilizar para este tipo de análisis. En este caso, nuevamente la recomendación de oro siempre es denle que sí a la cinta amarilla que aparece en la parte superior, que eso le va a instalar todos los paquetes que le faltan y solamente aquellos que le faltan, y eso hace esto mucho más rápido, ¿no? Un acto seguido, lo que tienen que hacer es cargar los paquetes y estos no van a tener ningún inconveniente en instalarse todos. Salen un montón de mensajes, todos son cuestiones de actualización, no hay ningún conflicto en general, todos corren sin mayor inconveniente. La base de datos que vamos a utilizar, requiere como 4 o 5 bases de datos típicas, ¿ya? Pero personalmente la que encuentro más útil para enseñar esta habilidad es la base de datos de cáncer de pulmón. ¿Ok? La base de datos se llama Survivor y es uno de los favoritas de los tutoriales de R para hacer análisis de sobrevida. Entonces, ¿qué tenemos en esta base de datos? Tenemos todas estas variables, ¿no? Tenemos la institución, que es un código numérico, el tiempo, que es el tiempo de la sobrevida en días, el estatus, que es extremadamente importante, y ojo al guía, uno es censurado, dos es muerto. ¿De acuerdo? Entonces acá no es como que uno y dos, no, no, no. Acá uno es censura, dos es muerto. ¿Ok? Eso tienen que especificarlo y tienen que decir al código qué cosa es cada cosa. Porque esa variable es así de importante. Luego está la variedad, la variable de género, está un puntaje de desempeño por ecografía, que es de 0 a 5. 0 es bueno, 5 es muerto. El pH de Carnot, que es un puntaje de desempeño de Karnofsky, que es para específico para cáncer de pulmón, donde es un puntaje de 0 a 100. 0 es malo, bueno es 100. Está el puntaje de patología de Karnofsky, que es el de la muestra de la biopsia. Y está el consumo de calorías promedio y está la pérdida de peso, ¿no? Estos son pacientes con cáncer de pulmón, así que se imaginarán que esa es una base de datos verídica, ¿ok? Vamos a cargar la base de datos primero que nada y le vamos a poner un nombre. Y a la base de datos se llama lung, que es pulmón en inglés, así que le vamos a poner ese mismo nombre. Es una base de datos con 228 observaciones y 10 variables, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, y es lo primero que hacemos cuando hacemos un análisis de sobrevida, es vamos a recodificar la variable status, ¿de acuerdo? Nuevamente, eso es parte del ejercicio, ¿no? Ustedes para poder analizar sus datos tienen que tener los datos configurados de tal manera que R los entienda, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso en particular, nos interesa que el evento de interés esté codificado como 1 y la censura como 0, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recodificar status como 1 y la censura como 0. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer un análisis exploratorio de los datos. Siempre, antes de hacer cualquier análisis, el primer paso es conoce tus datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar datos perdidos. Ojo allí, hay 61 registros con datos perdidos, ¿de acuerdo? Tenemos que saber qué datos están perdidos. Hagamos un primer mapa y nos damos cuenta de que la variable tiempo y la variable estatus, que son las dos más importantes, están completas. ¿De acuerdo? La variable edad, género están completas, pero ya a partir de ahí hay algunas pérdidas de datos. Pero la que menos datos tiene es la variable en calorías completas. ¿De acuerdo? Solamente por parte de un ejercicio, porque la tarea es la siguiente. Primero vamos a hacer el ejercicio excluyendo los datos perdidos. ¿De acuerdo? Pero luego, terminada la práctica, tarea para la casa, hagan hacer el mismo ejercicio, pero esta vez no eliminen los registros, ¿de acuerdo? Eliminen variables para que puedan seguir entrenando con la misma base de datos y obteniendo diferentes resultados, ¿no? Y practicar su interpretación y ese tipo de ejercicios. Entonces, nunca se queden solamente con la práctica que les damos, porque es una práctica que está previamente masticada, están todas las anotaciones, es un libro, de hecho, entonces lo pueden leer de cabo a rabo y entender los pormenores de cada uno de las líneas de código, ¿no? Entonces, vamos, solamente por un tema estrictamente académico, lo vamos a eliminar. Esto jamás lo van a hacer cuando sea un estudio real, así que por favor tomen eso como una advertencia. ¿Ya?
Vamos a hacer el análisis del ejercicio de la práctica de análisis de regresión de Cox con 167 registros. Vamos a analizar la estructura de los datos. Entonces, tenemos 167 informaciones y todas las variables son numéricas, ¿de acuerdo? Pero ojo aquí, miren género, por ejemplo, que es sex, está como uno y como dos. Ustedes lo pueden analizar así o lo pueden recodificar. Ya saben el código, entonces no hay mucha ciencia detrás, ¿no? Lo que sí es interesante es que para poder hacer un análisis completo es mejor tener las variables recodificadas, ¿de acuerdo? Pero una vez que están recodificadas, si quieres tratarlas como variables categóricas, sobre todo cuando son politómicas, tienes que decirle a R que es un factor. Tienes que especificar que lo trate como factor, si no te va a dar resultados que no tienen sentido en la realidad. Así que tengan especial cuidado con eso. Hagamos un análisis descriptivo, ¿no? Entonces, en este caso en particular, sacar el promedio a una variable que es ceros y unos todavía te da la prevalencia o la frecuencia, ¿no? Hasta ahí todo está bien. El problema son con las variables que son politómicas. Ahí sí, a sacarle este sumario es absurdo, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Pero nada, es parte del ejercicio, ¿no? En ese caso, sexo, como es uno y 2 no tiene sentido sacarle el promedio. Te da un promedio de 1,38, eso no tiene ninguna representación en la realidad. Si hubiera estado como cero y uno se te hubiera dado la fracción o el porcentaje de varones, ¿no? ¿Para qué lo hemos codificado como números? Para poder hacer un primer análisis de correlación. En un análisis de correlación, no interesa si tu variable es dicotómica, politómica, cuantitativa, continua, pero no, es simplemente una cantidad. Entonces, si está como una cantidad, te va a poder hacer un análisis exploratorio. ¿De acuerdo? Y eso es puramente exploratorio, nunca vamos a reportar esto, ¿no? Acá, a este core plot le hemos agregado el type upper, ¿no? Y eso es un truco nada más. Para no mostrar todo de cuadrado que no tiene ningún sentido, podemos hacer este tipo de ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la variable que nos interesa? Es la variable status, ¿de acuerdo? Entonces tienes que mirar status en columna como en fila. Lo que vas a tratar de identificar son aquellos círculos que son los más grandes, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los círculos más grandes? Edad, género, el pH de ecografía, el pH de Karnofsky y el patología de Karnofsky, ¿no? Con cal no hay, con pérdida de peso tampoco. Y por el otro lado tenemos estatus eh, con institución, ¿no? Y estatus con tiempo, ¿no? Entonces, por ahí como que todavía tiene sentido. Pero acá podemos descartar para empezar pérdida de peso y consumo medio de calorías. Entonces, para poder continuar con nuestro análisis de sobrevida, además de especificar cuál es nuestro desenlace y cuál es la variable que nos indica las pérdidas en el seguimiento o en ese caso las censuras, lo siguiente que tenemos que hacer es trabajar con fechas, ¿no? Entonces sean curiosos, ¿no? Siempre que vean una base de datos, mírenla, ¿no? Y en este caso en particular, esta base de datos tiene una variable que es importante, que es el tiempo, ¿no? Y ese tiempo lo tenemos que codificar como la variable tiempo, ¿no? Entonces, ustedes miran la base de datos, son números, ¿no? 455, 210, 1092, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, es importante que ustedes definan su tiempo como el tiempo cero hasta el tiempo n. ¿No? Entonces, si ustedes lo van a trabajar como semanas epidemiológicas, como días, como años, tienen que redefinir esto como tiempo. Pues trabajar con fechas en cuarto es particularmente difícil, no es fácil. ¿Por qué razón? Porque recuerda que es una fecha en inglés. ¿Qué pasa en las fechas en inglés? Que por lo general está el mes adelante, el día y el año, ¿no? Entonces, para que tú y yo nos entendamos, es mejor trabajar con el mismo formato. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tienes trabajadas las fechas como un formato específico, ya puedes restarlas y convertirlas en días, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que tienes que aprender a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a crear una base de datos de fechas, ¿ya? Solamente para practicar esto. ¿Ok? Estamos generando una base de datos que se llama, le hemos puesto sex date o fecha de síntomas y hemos generado una segunda variable que se llama fecha de último reporte, ¿no? El last food date. Entonces tenemos dos fechas. Las fechas están en un formato de año, mes, día, ¿de acuerdo? Y solamente son tres registros, ¿ya? Para empezar a practicar cómo se manejan fechas en R. Lo primero que vamos a hacer es convertirlas y cambiarlas de formato.
¿Estamos? La vamos a cambiar a formato para reconozca el formato como tal. Entonces, miren el detalle. Acá está como carácter, está como palabra, no está como un texto, no lo reconocía como fecha. Para que R lo reconozca como fecha, tienes que cambiarle el formato, ¿ok? Acá el texto que le hemos puesto es este, y acá como está como carácter, te está indicando que está reconocido como un texto, no como una fecha. Para que tú le digas qué fecha, tienes que especificar qué formato tiene. El formato que tiene es año, mes, día. ¿De acuerdo? Entonces, esta fecha de acá la vamos a formatear con este formato. Y esta fecha de acá la vamos a formatear con este formato. Ahora te aparece lo mismo, pero esta vez sí te lo reconoce como una fecha. Eso es importante, ¿no? Eso es como decirle que tu variable politómica o dicotómica es un factor, ¿no? No es un número. Es lo mismo. Estamos diciendo que ese texto que te lo reconozca como una fecha. Y esto seguido ya podemos restarlo, ¿no? ¿Por qué? Para que lo transforme como una duración, ¿no? Y tú puedes especificar que te transforme estas fechas en años, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, te está diciendo cuántos años han pasado entre esta última fecha y la primera fecha. En el primer caso te sale 9,88 años, en el segundo caso 14,3 años y en el tercer caso 6,1 años. Tú puedes cambiar la dimensión, que te lo exprese en meses si quieres, o puedes que te lo exprese en días, en minutos, segundos, ya depende de qué análisis estés haciendo, ¿no? Pero esto es ya que te cree una variable año como duración entre una fecha y otra fecha, y le estás dando las unidades en las que quiere que te los exprese, ¿no? Entonces, este es el código para poder hacer eso. Ese es solamente un ejemplo, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos el tiempo, ahora sí, como un número de días, ¿no? Porque esto es una variable que ya estaba previamente trabajada en la base de datos, no te habían dicho cómo se calculaba, ¿no? Entonces, este ejercicio de fechas es solamente un ejercicio para que empiecen a conocer cuáles son los códigos con los que se trabaja con fechas en R. Tenemos que configurar nuestra data para un análisis longitudinal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que especificarle a la base de datos? Tenemos que enseñarle R. Escúchame. Vamos a hacer un análisis de sobrevida. ¿De acuerdo? Este análisis de sobrevida lo vamos a hacer con esta base de datos y con esta variable status. ¿Ok? La base de datos se llama long y vamos a especificar dos cosas en la función de sobrevida. El tiempo y el status. El tiempo se llama tiempo. Y el evento va a ser status. ¿De acuerdo? Entonces, con este código le estamos diciendo a R que nos transforme esa base de datos en una base de datos longitudinal. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos ahora que R ha reconocido, según el estatus, cuántos días de observación tiene cada sujeto, cuántos de ellos son censurados, que son todos aquellos que tienen la crucecita, y luego podemos clasificar quiénes tuvieron el desenlace de interés. Entonces, tú te olvidas de este paso, no vas a poder hacer el análisis. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando hagas este código reproduciéndolo con otra base de datos. ¿Para qué? Para que R entienda cuál es la base de datos que te va a decir cuál es el desenlace y la censura. Y por último, cuál es la variable del tiempo en tu base de datos. Una vez que ya tenemos la base de datos preparada, ya todo lo demás es sencillo, pues, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Que lo que vamos a correr es básicamente un análisis de sobrevida. En este caso vamos a graficar las curvas de Kaplan-Meier. ¿Ok? Vamos a poner un nombre, ¿no? Kaplan-Meier general, porque es el de toda la población de estudio. Vamos a llamar a la función de sobrevida y vamos a especificar que lo haga con la función identidad. Acá no hay ninguna variable predictora, por eso lo igualamos a 1. Le decimos cuál es la base de datos y lo que queremos es un log-log, que es la función de sobrevida. ¿Ok? Entonces ya está, podemos correr esto y automáticamente lo que R nos va a devolver, ¿qué cosa es? Es la mediana de sobrevida con su intervalo de confianza. ¿Cuántos eventos de esos 167 sujetos, cuántos han tenido el evento de interés? 120. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de sobrevida? Es la función de sobrevida media. Pero como esta es una variable de tiempo que no tiene una distribución normal, la forma correcta de resumirla, ¿cuál es? La mediana con su intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el detalle. Ahora, ustedes pueden calcular un momento específico, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que me calcule cuál es la sobrevida al año. Ah, entonces especifico el año
y eso me va a dar cuál es la sobrevida para ese año, no la sobrevida media, sino la sobrevida al año. Entonces acá te dice, en el tiempo 365, que son 365 días, el número de personas en riesgo eran 49. Los eventos entonces habían sido 87. La proyección de sobrevida es 0,41 y el intervalo de confianza es de 0,34 a 0,56. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un análisis descriptivo, ¿no? Estamos describiendo la sobrevida media en diferentes tiempos de acuerdo a nuestro interés. ¿Qué podemos reportar acá? Que la probabilidad de sobrevida al primer año del estudio es del 41% con un intervalo de confianza del 34% al 51%. Ahora vamos a hacer una cosa más elegante. Vamos a hacer nuestra primera curva de sobrevida. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto para centrar el título, ¿no? Este es un truco nada más, ¿eh? Para centrar el título de nuestro gráfico. Vamos a centrarlo y vamos a llamar al tema, vamos a tener un plot, un título y queremos que lo ajuste con un tamaño de letra específico. ¿Ok? Luego vamos a hacer nuestra curva. Podemos hacerlo en inglés, ya, pero acá de frente vamos a enseñar cómo cambiar el eje de las X, el eje de las Y, el título del gráfico, si queremos que nos presente la tabla de riesgos, que si quiere que venga con control de confianza de valor P, si queremos que haya la sobrevida y que esté lineal al vida de sobrevida, promedio, etcétera, etcétera. Y le estamos cambiando la paleta de color. ¿Para qué? Para producir un gráfico elegante, ¿no? Pues ya está. Este es nuestro gráfico. Ahora, como les decía, R tiene una particularidad y es que su herramienta de visualización de datos es fantástica. Esto es muy elegante, esto es muy bonito. Entonces, ¿qué datos tienen acá? Esa es la curva de sobrevida de este estudio de cáncer de pulmón, que tiene un tiempo de seguimiento larguísimo, ¿no? De casi más de 1000 días, más de 3 años, ¿no? Con una granularidad del tiempo desagregada en días. En la parte de abajo tienen los números de sujetos en riesgo y cuántos han sobrevivido, ¿no? Ustedes se dan cuenta que al inicio tenías 167, al día 250 tenías 88, al día 500 tenías 30, al día 750 tenías solamente 8 y al día 1000 solo quedaba uno vivo, ¿no? Entonces, el cáncer de pulmón es una enfermedad muy mortal, ¿no? Entonces, realmente esta base de datos es una base de datos, como se dicen, tétrica, ¿no? Y sí, estás hablando de 166 sujetos que fallecieron, ¿no? Entonces, no, siempre que miren estas curvas, realmente trátenlas con respeto ya, porque no son historias muy alegres que digamos, así que traten de hacerlo lo mejor que puedan. Entonces, el mismo gráfico que hemos visto anteriormente, ahora podemos separarlo por género, ¿no? Entonces, si queremos ver si el género predice la sobrevida, ahora podemos hacer la curva de Kaplan-Meier por género. Damos la función para empezar. ¿Qué cosa es? La comparación de la sobrevida media entre hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces, en total, habían 103 mujeres, que es sexo igual a uno y 174 varones, que es, perdón, sí, sexo igual a uno es varones. 103 y mujeres habían 64. De esos 103, ¿cuántos tuvieron el evento? 82. ¿Cuál es la sobrevida media de los varones? 284 días, con un intervalo de confianza de 222 a 337. En el caso de las mujeres había 64, 38 personas en desenlace en 3 y la sobrevida media fue de 426, 310 a 540. Acá nomás ya estás observando que hay una diferencia bastante sustancial. Y si quieres mirarlo en términos de intervalo de confianza, mira esto, ¿no? ¿Esos intervalos se superponen o no se superponen? ¿No? Si se superponen, si se superponen, ¿qué puedes decir? ¿Que hay diferencias o que no hay diferencias? Que no hay diferencias, ¿no? ¿Quieres ver el gráfico? Y acá te das cuenta de que, mira, este gráfico te está dando a ti no solamente la prueba de hipótesis, ¿ya? Pero el intervalo de confianza se cruzan. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque el valor P te sale en 0,14. Entonces estás encontrando diferencias estadísticamente significativas entre las sobrevidas según género, ¿no? Si quieres ver este gráfico más bonito, lo que puedes hacer es agrandarlo, ¿no? Ya, eso es un gráfico mucho más elegante. Voy a mostrar en mi pantalla porque si no, no se va a ver bien. Ahora. ¿Ok? Entonces, este es el gráfico, ¿no? Acá se ve claramente la diferenciación, ¿no? Entonces, lo que decíamos de que los intervalos se cruzaban, bueno, resulta que estadísticamente
hay diferencias significativas, ¿no? Entre la sobrevida de varones y mujeres. Y así, ¿no? Entonces ya tenemos un análisis bivariado, pero ¿nos paramos en el análisis bivariado? Nunca jamás, ¿de acuerdo? Entonces, esas partes, las curvas de sobrevida y hacerlo manualmente, eso es para una clase de estadística de los años 90, pues una cosa, hace 30 años se enseñaba estadística de esta manera, ¿no? Ya con una computadora maravillosa al frente, con capacidad de entendimiento, con todo lo que vendría a ser la teoría de los GLM, ustedes ya están en otro nivel, pues, ¿no? Entonces ustedes iban de frente a pensar en términos de confusores, en términos de asociaciones espurias y nunca jamás se detendrían en un análisis de tipo bivariado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora sí nuestro análisis de regresión de Cox y todo lo que venía a ser hasta ahora es simplemente exploratorio, ¿no? Entonces, no, el gráfico se ve bonito, sí, lo puedes pegar en tu paper si quieres, siempre y cuando demuestres en tu análisis de regresión de que efectivamente hay diferencias y que no, esa diferencia que habías encontrado y variada no era espuria, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese análisis, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada vamos a correr un modelo simple, ¿de acuerdo? Porque en esta base de datos tampoco es que tengamos muchas variables. Tú puedes hacerlo de manera teórica o de manera estadística. De manera teórica, la pregunta es, queremos evaluar si hay diferencia entre la sobrevida entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro primer modelo, ¿cuál va a ser? Sobrevida predicho por género. Y el segundo modelo, ¿cuál va a ser? Sobrevida predicho por género ajustado por todo lo demás. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacer los modelos a la vez. Ya no vamos a hacer modelos forward ni nada. De frente vamos a irnos al grano. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que el coeficiente es menos 0,479. Exponenciado es 0,61. ¿No? Entonces ya podemos interpretarlo. ¿Qué te está diciendo? De que las mujeres tienen una disminución del riesgo de muerte de 0,39 comparado con los varones, ¿no? Eso es básicamente lo que se está diciendo. Este coeficiente es estadísticamente diferente de cero y el ajuste del modelo es estadísticamente significativo. Es lo que te está diciendo este modelo en particular. Veamos el modelo de regresión múltiple. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos lanzándonos de frente con todo, ¿no? Porque eso es teórico, ¿no? Entonces, según teórico, yo tengo que ajustar por edad, por género y por pH de ecografía. Ya está, entonces puedo de frente lanzarme a hacerlo. ¿Importa que edad no sea significativo? No importa, porque eso es un modelo teórico, ¿no? No estamos haciendo el modelo de primer orden, segundo orden, tercer orden, estamos diciendo de que estamos interesados en ver qué pasa con la asociación entre género y sobrevida ajustado por edad y por puntaje de ecografía. ¿No? Para que se vea mejor, podemos hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el orden para que tenga mucho más sentido. Ahora sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el coeficiente de género ajustado por edad y por pH de ecografía? Sigue siendo significativo. Y ya está. Ya puedo reportar, ¿no? Porque de acuerdo a mi teoría, yo tenía que ver ajustado por edad y por pH de ecografía y me está diciendo que hay diferencia por género. Y ya está, eso sería mi respuesta a mi pregunta. Si mi pregunta de interés fuera, yo estoy interesado en la exposición género y el desenlace sobre vida, ¿no? Entonces, hasta acá ya puedo cerrar el portal. ¿Qué pasa si tu pregunta es otra? La pregunta es, ¿cuáles son los factores asociados a la mortalidad? Ese es otro análisis, ¿de acuerdo? En ese análisis sí tenías que empezar a mirar uno por uno cuáles son los modelos de primer orden, segundo orden, tercer orden, y etcétera. ¿De acuerdo? De hecho, para que tú empieces de manera ordenada, tendrías que empezar por el modelo nulo, ¿no? Entonces nunca se olviden del modelo nulo, ¿ok? Vamos a poner un modelo cero y ese modelo cero lo vamos a hacer así, ¿ok? Eso sería nuestro modelo nulo. ¿Y qué nos da este modelo nulo? Pues básicamente podemos calcular la KI que nos daría la KI de partida, ¿ok? Luego tenemos que jugar nuestros siguientes modelos de primer orden. En este caso vamos a probar la variable de género, edad, pH de carno y pérdida de peso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y es una cuestión de ejercicio, ojo, ¿ah? Ustedes tendrían que partir por su análisis exploratorio, ¿no? Según nuestro análisis exploratorio,
¿Qué nos había dicho? Que tenemos que ajustar por lo menos por quiénes, por edad, por género, por pH, ecografía y pH de carne, ¿no? Y si quieres le metemos el patología de carne, si quieren, para que sea mucho más rico, ¿no? Ya es el tiempo y la solución no es tan grande. Entonces, estos cinco de acá deberíamos jugar, ¿ok? Entonces podemos meterlos si queremos, solamente para cambiar el código y que sea más entretenida la clase. Ya, entonces vamos a meter acá edad, género, pH de carno y pérdida de peso no estaba. ¿Cuál era el otro? Pérdida de peso no va, eso sí está, vamos a cambiar. Entonces, patología de carno, pH de carno y pH de ecografía. Y esos son los cinco que tenemos que jugar. Ya, entonces vamos a cambiar el de este de acá por pH, pH de cojo, ¿no es cierto? Ya, por pH de cojo. Y podemos, si quieres, agregar una variable más, que sería la de modelo 1.5. Y acá valdría la pena meter edad, género, pH de carno, pH de ecografía y el otro es patología de carno, ¿no? ¿Cómo se llama esa variable? Es pad.carno. Ya, vamos a probar con pad.carno, a ver qué pasa. ¿Ok? Listo, eso sería todo. Pues vamos a probar. Género y edad, nos sale un modelo estadísticamente asociado. De frente al grano, no tenemos por qué rayarnos con esto. La interpretación se hace después, no al inicio. ¿Ok? Entonces, veamos este modelo. Tenemos que edad no entra. ¿Por qué razón? Porque el valor P no es significativo. pH de carno tampoco entra. pH de ecografía sí entra, y bastante. Y patología de carno también entra. ¿De acuerdo? Entonces, de esos cinco modelos, tenemos tres que por lo menos se han encontrado asociados. Em, Desde el punto de vista de ajuste del modelo, que teníamos que calcular? Los acaiques, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eh, esto es básicamente lo que tenemos que nunca olvidarnos, ¿ya? Porque esto es una cuestión muy elegante de hacer, ¿no? Entonces, ya hemos aprendido cómo se hace eso, entonces podemos tranquilamente empezar a practicar, ¿ya? Entonces, practiquen, chicos, porque si no practican al final, esto se hace muy ocioso, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esto. ¿Ya? ¿Cómo hemos aprendido que se hace esto? Nada, de la siguiente manera, ¿no? Entonces tienes un modelo 1.2, tienes un modelo 1.3, tienes un modelo 1.4 y hemos puesto un quinto modelo, ¿no es cierto? Entonces, para no acordarnos los modelos, podemos ponerle un nombre o podemos ponerle modelo, nomás si queremos, para no complicarnos la vida. ¿Ya? Entonces, de aquí ya está. Ya tenemos ya tenemos nuestra tablita. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos de esto? Que el modelo 4 es el que tiene el menor acaique. ¿Cuál era el modelo 4? El modelo 4 era el que tenía pH de ecografía primero. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, pH de ecografía entra primero en el modelo. En los siguientes modelos de segundo orden tenemos que meter primero pH de ecografía, ¿no es cierto? Entonces, vamos a meter acá pH de ecografía y vamos a cambiar esto. ¿Ya? Ok, entonces tenemos pH de ecografía con género, tenemos pH de ecografía con edad, tenemos pH de ecografía eh, con Pat Carno, ¿no?
pH de Carnot y tenemos pH ecografía con Pat Carnot. Ya está, entonces tenemos el nombre. Modelo 2.1, modelo 2.2, modelo 2.3 y modelo 2.4. ¿Ok? Entonces ya está. Ponemos el primer modelo. Mira qué rico modelo. Ambas son significativas. Acá no, edad no es significativo. Acá tampoco. Y acá tampoco. Entonces mira, tenemos un modelo que está ajustando muy bien, que es el modelo con pH de ecografía y género. Entonces, ese sería nuestro modelo definitivo del modelo de segundo orden. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? No seas ocioso, haz tu código bonito, pues, ¿no? Entonces, copia esto y haz tu tablita de cajiques. ¿Por qué razón? Porque acá tú puedes decidir parar si es que no reducen más del 4%. Entonces, por eso es importante que lo tomes en cuenta, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardarnos el modelo 1.4, que es el modelo que nos quedaba, ¿no es cierto? Luego vamos a poner el modelo 2.1, el modelo 2.2, el modelo 2.3 y el modelo 2.4. Ya está. Entonces, pues acá es el modelo 1.4, el modelo de primer orden. Luego tenemos el modelo 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. ¿Ok? Y ahora sí, ya vamos a nuestra tablita. Listo. Entonces, mira, el modelo 1 ha sido superado por el modelo 2.1, pero ¿qué pasa con el acaique? No ha caído en más del 4%, la reducción es muy pequeña. Lo que nos está diciendo este modelo es que ya debemos haber parado con el modelo 1. El modelo 1 es nuestro modelo final, ¿ya? Entonces, la regla de Sakaike nos dice eso, ¿ok? Por un tema académico, vamos a seguir ya, pero tengan en cuenta que aquí debemos parar. ¿Por qué razón? Porque la reducción del modelo 1 al modelo 2.1 no es una caíque de más del 4%. Podemos calcular si quieren, pero a ojos vista esto no es el 4%. ¿Ok? Entonces vamos a hacer así y dividimos, pues, ¿no? Ya, y mira, ha caído en menos del 1%. ¿No? Entonces, definitivamente debemos haber parado con el modelo 1, lo declaramos y reportamos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer solamente el ejercicio de seguir ajustando a ver qué pasa, solamente por un tema puramente académico. ¿Ya? Entonces, el modelo más bajo acá es el modelo 2.1, que es nuestro modelo con pH de Carnot y G. ¿Ok? Entonces, pH de Carnot y G entran primero. Y luego tenemos que probar con y con Pat Carnot, ¿no? Listo. Ok, entonces tenemos nuestro modelo 3.1 y nuestro modelo 3.2. Ya está. ¿Qué observamos? Este no es significativo y este no es significativo. Claramente, de acuerdo a los valores estadísticos, nos podríamos quedar con el modelo, de acuerdo a la calle, que nos quedamos con el modelo, el modelo de primer orden, ¿no? Según la significancia estadística, podríamos quedarnos con el modelo de segundo orden. ¿Ok? Nuevamente, por un tema puramente académico, vamos a ajustar un modelo de cuarto orden, pero eso ya no tiene sentido. Si lo podemos borrar. No tiene ningún sentido. Para resumir, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? El primer modelo era el modelo este. Hacemos con esto y vamos a reemplazar acá para comparar los tres modelos. Listo. Ahora,
Digamos que el modelo 2.4 era el modelo que mejor ajustaba al modelo, y luego está el modelo 2.1, y ahora queremos comparar con el 3.1 y el modelo 3.2. ¿Cierto? Ya podemos borrar esto. Tenemos el modelo 1, luego está el modelo 2, y luego tenemos el modelo 3.1 y el modelo 3.2. ¿Ok? Listo, ya podemos hacer esa tablita. ¿Y qué nos dice esto? Que el modelo 1 estaba en 1005. El modelo 3 y el modelo 3.1, perdón, que está mal. Ahora sí. El modelo 3.1 y el modelo 3.2 son menores, pero el que disminuye esto hasta un porcentaje que no es mayor del 4% es el modelo 2, que es el modelo que mejor predictividad nos da desde el punto de vista cuantitativo. Pero el modelo que deberíamos declarar como final sería el modelo 1. ¿Ok? Vamos a verificar, y esa es la otra cosa maravillosa, de que ustedes pueden aplicar, este es el método forward, ¿no es cierto? La pregunta del millón es, ¿qué te dice el método stepwise? Ese es el método que hace forward y backward a la vez y se queda como una especie de validación, para quedarnos sin la duda, ¿no? De repente, estadísticamente, de acuerdo a la CAI, queremos quedarnos con el modelo de primer orden. Pero ¿qué pasa si el stepwise nos dice que es el modelo 2? ¿No? Entonces ya podemos tranquilamente cambiar de opinión, ¿no? Entonces por eso sirve el modelo Stepwise para poder validar lo que estamos encontrando, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que meter acá? Primero todos los modelos y luego hacer Stepwise de ese modelo. ¿Qué variables tienen que estar en el modelo? Tiene que estar edad, género, edad, pH de carno, pH de ecografía y PAD carno, ¿no? Y listo. Entonces ya tenemos acá nuestro modelo grande que lo vamos a resumir. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa nos va a quedar? No lo sabemos, pues, ¿no? Mira, aquí empieza con todas las variables. ¿Ya? Y te está diciendo de que la peor variable, la primera que sale, es pH ecografía. Luego te quedas con sexo, pH, perdóname. La que tiene sí, a menor acá y que mayor el modelo. Entonces, el primero es la primera variable que entra al modelo. La primera variable que entra al modelo es género, ¿no es cierto? No, perdóname. Ah, mira qué interesante. Acá, según el Stepwise, este es el modelo que mejor reduce tu desenlace a pesar de que este no es significativo, ¿no? Entonces, ¿quiénes están entrando al modelo finalmente? Sexo y pH de ecografía, según tu reducción. Pues está bien, es lo mismo que vamos a encontrar nosotros. Sexo y pH de ecografía. Ese es el mejor modelo de todos, porque es el único que es significativo. Este. Este es el mejor modelo de todos. A este modelo, forzando un poco la cosa, le podrías agregar el Pat Carno según el Stepwise, ¿no? Pero con el riesgo de que Pat Carno no es significativo. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, eso es una especie de validación, si lo quieres, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo ese Stepwise? Que quedarte con solo sexo es muy poco. Puedes estirar la cosa con sexo y pH de ecografía e incluso podrías ponerle pH de carno si no te interesa la significancia estadística de pH de carno. Pero como sí nos interesa, estadísticamente nos quedaríamos con el modelo que tiene sexo y pH de ecografía. ¿Ok? Entonces nuestro modelo final sería el modelo 2.1. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro modelo final. Lo graficamos. Eso es toda la base de datos. Y eso sería nuestro análisis de solubilidad en todo el sentido de la palabra. Ese es nuestro mejor modelo con esas dos variables, género y pH de ecografía. Para hacer nuestro modelo de análisis de regresión, podemos hacer una ANOVA, pero ojo, ¿ah?
El ANOVA, recuerden de que es la prueba entre nulo con una variable y con dos variables, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Entonces acá nos está diciendo de que el modelo nulo comparado con el modelo con pH de ecografía hay un salto significativo y con género también. Entonces esto nos está validando de que el mejor modelo es el modelo que tiene ambas variables en el modelo. Eh, Vamos a ver aquí el supuesto de Hasse proporcionales, ¿de acuerdo? Entonces nuestro modelo es el modelo 2.1, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿No? La hipótesis nula es lo más importante, ¿no? En este caso, la hipótesis nula te sale estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Rechazamos la hipótesis nula y concluimos que el supuesto de riesgo proporcionales no se cumple, ¿no? Entonces tenemos acá un problema. Y el problema, en realidad, en el esquema global, que le está afectando ¿quién? El pH de ecografía. El pH de ecografía parece que no cumple el supuesto de riesgo proporcionales. Ahora, ¿dónde está el problema con el pH de ecografía? ¿No? Y... A ver, vamos a ver esto un poquito más grande. A ver si se puede. ¿Dónde está el problema? El problema está acá. Ahora, los gráficos son muy subjetivos, ¿ya? Pero si se dan cuenta, esos valores de acá están muy concentrados aquí, ya que hay muy pocos valores, ¿cierto? Entonces hay como una especie de que todo está concentrado por acá y acá se está dispersando. Acá es donde se están notando las pequeñas diferencias entre uno y el otro. Ustedes lo comparan como el de género está distribuido mucho más equitativamente, excepto de que aquí tienes una concentración muy grande, pero está pasando a la mitad, ¿no? Por eso es que no lo nota, ¿no? En cambio, en el de acá probablemente esté encontrando con la diferencia entre uno y otro. Es muy sutil, ¿ya? El valor P este borde, se dan cuenta que es 0,02, no es que sea una cosa súper clara, ¿no? Para eso justamente, para evitar la subjetividad del gráfico, es que se hace la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces acá te está diciendo de que el pH de ecografía está rompiendo el supuesto de riesgo proporcionales. Y por esa razón no podrías hacer un análisis de regresión de cost normal. Tendrías que tomar en cuenta eso como una variable dependiente del tiempo, ¿no? Y eso vendría a ser el gráfico, si quisieras reportar un gráfico con los intervalos de confianza ya exponenciados como hazard ratio, ¿no? Ese es el hazard ratio de pH de ecografía y este es el hazard ratio de género. Vamos a probar la hipótesis de los hazards proporcionales, ¿ya? Ese es el valor que hemos encontrado y por ende nuevamente concluimos de que ese supuesto no se cumple. Si queremos verlo gráficamente, este es el pH de género, ¿no? Acá como que está bien distribuido y acá sí se ve mucho más claro, ¿no? Entonces realmente estos valores no están cumpliendo el supuesto de hazards proporcionales por lo que les comentaba, ¿no? Estos valores están muy concentrados acá y acá hay una colita y estos valores de aquí están muy concentrados acá, ¿no? Entonces se nota una especie de cambio en la tendencia, ¿no? Entonces eso es lo que estamos logrando en el análisis, ¿no? ¿Qué alternativas tienen para corregir esto? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y ahí tú puedes intentar hacer algún tipo de spline, puedes tomar en cuenta el estudio hasta un periodo y luego como si fueran dos periodos distintos, ¿no? Como que algo así, prepandemia, pospandemia, algo así, ¿no? Entonces, eso básicamente te va a permitir estratificar esto y ¿cómo se llama? Y evaluarlo mejor, ¿no? Que se cumpla el supuesto de Hasse para que tus resultados tengan esa validez, ¿no? Vamos a evaluar datos observacionales influyentes.
Y acá te está diciendo de que sí, pues tenemos un problema, ¿no? Ahora, con el datos influyentes tienes una ligera esperanza de que el supuesto de hazard proporcional no se cumpla por estos datos influyentes, ¿no? Entonces, acá tienes un problema, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos sujetos? Habría que explorarlos de manera distinta, ¿no? De repente tienen un puntaje de ecografía muy alto comparado con los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede prestar atención y empezar a explorar con mayor profundidad tus datos, ¿de acuerdo? Ahora, esto lo puedes hacer con diferentes especificaciones, ¿no? Esta es la especificación lineal y esa es la explicación con los DF beta, ¿no? Entonces, ¿ves? Acá está tu problema. Este análisis te permite verlo con mucha mayor claridad. ¿Quién te está fastidiando la vida con pH de ecografía? Estos dos sujetos. ¿Qué son esos dos sujetos? Son dos valores influyentes que te están rompiendo, no solamente en los hazard proporcionales, están rompiendo la idea de que los datos no dependen del tiempo, ¿no? Entonces puedes coger esto y hacer un análisis de sensibilidad. Vuelve a hacer tu análisis sin estos dos sujetos y a ver qué pasa, ¿no? De repente eliminando estos dos, tus datos se corrigen, ¿no? Y eso sería una cosa, un análisis mucho más detallado si lo quieres, ¿no? Pero para eso justamente hacemos todas estas comprobaciones. En el caso de colinealidad, esos valores salen muy bajos, ¿no? Recuerden que para ver multicolinealidad, los valores tienen que ser superiores a 5, ¿no? Y por último, la distribución estimada de los tiempos de sobrevivencia para este modelo serían los siguientes. ¿Ok? Y ese sería tu gráfico de todo, ¿no? Si quisieras partirlo por otro modelo, lo podemos hacer. ¿Ok? Eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado la práctica. Déjenme parar el video aquí y